22 años bajo sombra ajena, la ocupación haitiana de Santo Domingo, la isla dividida y el sueño haitiano, el inicio de la ocupación parte 1. Esta no es la historia de una simple invasión, es la historia de una isla rota, de dos pueblos destinados a encontrarse en medio del caos, la esperanza y el miedo. Hoy en el lado curioso de la historia comenzamos una nueva serie, los 22 años, donde la República Dominicana fue parte de Haití. Escena 1, una isla, dos destinos. En 1804, Haití se convirtió en la primera república negra del mundo tras vencer al ejército de Napoleón en una guerra sangrienta. Era el único país en América donde los esclavos habían ganado su libertad por la fuerza. Pero al otro lado de la isla, en Santo Domingo, el panorama era muy diferente. La colonia española estaba sumida en el abandono. España, debilitada por las guerras napoleónicas, no podía sostener su presencia en la isla. La economía estaba arruinada. La población criolla vivía con miedo constante de ataques y saqueos, y muchos soñaban con cualquier solución que trajera orden. Escena 2. El sueño de unificar la isla. Jean-Pierre Boyer, presidente de Haití, tenía una obsesión: unificar la isla. Para él, Haití no estaría a salvo mientras el este pudiera ser utilizado por potencias europeas para lanzar un ataque. Boyer dijo: una isla, un pueblo. No podemos permitir que el este se convierta en cabeza de playa para nuestros enemigos. La libertad debe llegar a toda la isla. Además, Boyer tenía otro objetivo oculto: hacer que los antiguos colonos franceses que exigían indemnizaciones por la independencia haitiana no pudieran usar la parte este para reclamar sus bienes. Unificar la isla era también una jugada estratégica internacional. Escena 3, caos en el este y el dilema criollo. Mientras tanto, en el este, los criollos vivían sin rumbo claro. El gobernador español había abandonado el territorio. La esclavitud seguía en pie, pero las estructuras políticas estaban deshechas. Había sectores que querían unirse a Colombia o Gran Colombia. Otros buscaban formar una república independiente y algunos incluso coqueteaban con la idea de volver al dominio francés. Confundidos y divididos, los criollos se preguntaban con angustia: ¿a quién recurrimos? España no volverá, Francia solo quiere cobrar. ¿Y Haití será peor? Escena 4. La marcha de Boyer hacia el este. A inicios de 1822, Boyer cruzó la frontera con más de 10,000 soldados. Fue una invasión sin resistencia. En un gesto político, el líder criollo José Núñez de Cáceres, quien había declarado efímeramente la independencia en 1821, entregó el control sin luchar. Para muchos esclavizados y afrodescendientes en el este, la llegada de los haitianos fue una liberación. Para muchos criollos, una imposición. Divididos entre la esperanza y el temor, muchos dominicanos se preguntaban: si vienen sin esclavitud, sin cadenas, ¿quién soy yo para detenerlos? Pero ¿y nuestra identidad? Escena 5. El fin de la esclavitud, el inicio de la unión. El 9 de febrero de 1822, Boyer entró oficialmente a Santo Domingo. Fue recibido por las autoridades locales y proclamó la abolición de la esclavitud en el este, una medida revolucionaria, pero que también sirvió para neutralizar cualquier oposición. Escena 6. Unificación o dominación. En los meses siguientes, Haití disolvió las instituciones locales, confiscó propiedades de la Iglesia Católica, impuso el francés como lengua oficial y eliminó todos los símbolos españoles, incluso los nombres de las calles. Aunque no hubo violencia masiva al principio, muchos dominicanos comenzaron a sentirse ocupados más que hermanados. Se prohibieron las festividades religiosas tradicionales, se cerraron conventos y se persiguió el uso de símbolos españoles. Con sus rezos silenciados y sus templos cerrados, los campesinos exclamaban con dolor: ¿y ahora no puedo rezar como antes? ¿Qué libertad es esta? La ocupación comenzó con una bandera de unidad, pero pronto se tiñó de imposición. ¿Cómo sobrevivieron los dominicanos a esta transformación? La esperanza que nunca llegó. Dominicanos bajo el nuevo régimen haitiano. Los dominicanos observan en silencio la llegada del nuevo orden. La abolición de la esclavitud prometía libertad, pero ¿a qué precio? La religión, el idioma y las costumbres comienzan a desvanecerse bajo un régimen que no los entiende. Esta es la segunda parte de la historia que nos marcaría para siempre: los 22 años de ocupación haitiana, año 1822. Jean-Pierre Boyer ya ha entrado a Santo Domingo. La bandera haitiana ondea ahora donde antes reinaba la Cruz de Castilla, pero el pueblo dominicano, aún confundido, espera respuestas. ¿Será este el comienzo de una nueva libertad o simplemente otra forma de control? La promesa de abolición de la esclavitud había despertado esperanza, pero la mayoría de los dominicanos ya no eran esclavos, sino criollos, pobres y católicos. Su miedo no era perder cadenas, sino perder su identidad. Criollo joven susurrando: ¿escuchaste? ¿Cerraron el convento? Dicen que ahora todo será en francés. Es criollo mayor, responde molesto: ¿francés? Ni siquiera saben qué hacemos aquí. No es libertad, es otra conquista. Los decretos llegaban en francés,
Los documentos legales también. Las escuelas cambiaron los libros. Y en muchas iglesias las campanas dejaron de sonar. Padre Esteban decía: nos piden obedecer leyes que ni siquiera entienden nuestra alma ni nuestra fe. Boyer no llegó con fusiles al hombro, pero su forma de gobernar fue más sutil y por eso más peligrosa. Cambió los símbolos, las costumbres, las leyes, y donde antes había identidad, ahora solo había confusión. Así comenzó una nueva etapa para los dominicanos. Una etapa en la que no se disparó una bala, pero se dispararon dudas, silencios y traiciones, y eso a veces duele más. Silencio y resistencia, la oposición invisible a la ocupación haitiana, 1824. Han pasado 2 años desde la llegada de Boyer a Santo Domingo. No hubo rebelión, aún, pero algo ya no era igual. En los hogares criollos se hablaba en voz baja, las procesiones religiosas eran ahora clandestinas y en cada rincón se comenzaba a sentir la presión de un pueblo que callaba, pero no olvidaba. La represión no siempre fue con violencia directa, pero sí con decretos, confiscaciones, silencios impuestos. Muchos sacerdotes se fueron y los que quedaron lo hicieron con miedo. Campesino, voz baja. Dicen que hay un grupo que se reúne en las montañas para hablar de cómo sacarlos. Exmilitar, serio. Eso es traición para Boyés, pero patriotismo para nosotros. Así nació una forma nueva de resistencia, la resistencia cultural. Los dominicanos escondían imágenes religiosas, evitaban hablar francés y en las fiestas cantaban coplas antiguas. Coplas que hablaban de libertad. Boyer impulsó leyes de trabajo obligatorio. La tierra fue redistribuida, pero muchos dominicanos no confiaban en ese orden. ¿Por qué trabajar para un gobierno que no te representa? ¿Por qué obedecer a quien ni siquiera entiende tu idioma? Esta no fue una guerra de fusiles, fue una guerra de símbolo, una guerra de fe, de canciones, de memoria y sobre todo de espera. Porque mientras Boyer creía tener el control, en el corazón de los dominicanos ya germinaba una idea poderosa: la libertad volvería algún día. Parte 4. Semillas de rebeldía. El despertar de la identidad, 1830 a 1834. A comienzos de la década de 1830, algo empezaba a agitar el aire. Los dominicanos ya no solo resistían en silencio, ahora comenzaban a organizarse, y aunque la vigilancia era férrea, la semilla de la rebeldía había sido plantada y comenzaba a germinar. En 1827, el gobierno haitiano eliminó el Cabildo de Santo Domingo, dejando a la ciudad sin gobierno municipal criollo. La presión sobre las tierras comunales y el sistema de propiedad se intensificó, generando un creciente resentimiento entre campesinos y hacendados dominicanos. Las instituciones religiosas estaban prácticamente desmanteladas, solo quedaban misas clandestinas celebradas entre susurros y temor. La lengua francesa empezaba a imponerse como único idioma oficial en las escuelas y documentos del gobierno. Muchos dominicanos comenzaron a exiliarse, especialmente hacia Venezuela, Puerto Rico y Cuba, donde hablaban con nostalgia y también con planes de libertad. Exiliados dominicanos en Caracas. Año 1832. Un grupo de intelectuales criollos en Venezuela empieza a hablar de reconstruir la república que Núñez de Cáceres soñó. La figura de José Núñez de Cáceres, el mismo que proclamó la efímera independencia del Estado independiente del Haití español en 1821, volvía a resonar en los cafés y plazas de Caracas. Y no estaban solos. En Santo Domingo, comerciantes, sacerdotes, abogados y militares criollos comenzaban a reunirse en secreto. El malcontento se organiza, los impuestos aumentaban sin tregua, a la tierra, a los productos, al comercio local. Cada día la población sentía que era gobernada por un poder lejano, incomprensivo y cada vez más autoritario. Y los rumores crecían. Están buscando hombres para alistarlos a la fuerza en el ejército haitiano. Diálogo entre 2 comerciantes. Criollo 1. Me quitaron el local, dicen que no tenía título registrado en Puerto Príncipe. Criollo 2. Nos están empujando a la pobreza y con hambre, hermano. La paciencia se agota. La iglesia vuelve a susurrar. A pesar del miedo, algunos sacerdotes comenzaron a hablar. Desde púlpitos improvisados en patios y cafetales, recordaban a los fieles que Dios no abandona al pueblo que lucha por su alma. Los primeros conspiradores. En 1834 empiezan a surgir los primeros grupos de conspiradores. Se escriben cartas dirigidas a gobiernos extranjeros, pues sobre todo Francia y España, buscando alianzas para restaurar el orden tradicional en la parte oriental de la isla. Nombres como Buenaventura Báez, Tomás Bobadilla y Pedro Santana empiezan a circular en las sombras. Diálogo entre conspiradores. Bobadilla, voz baja. No se trata solo de expulsarlos, sino de decidir quiénes somos. Báez, ¿dominicanos o simplemente no haitianos? Santana, seremos lo que tengamos el coraje de construir. Entre la frustración y la fe, los dominicanos comenzaban a reencontrarse consigo mismos. Ya no eran solo súbditos de una ocupación.
Eran hijos de una tierra que hablaba en susurros, que no pronunciaba el francés, ni olvidaba sus santos, ni entregaba sus montes ni su historia. Y aunque todavía faltaba la chispa, el terreno ya estaba seco, cargado, esperando la llama que iniciaría la rebelión en silencio. Durante años, los dominicanos parecían haberse resignado, pero en realidad estaban esperando el momento preciso para resistir. Escena 1, rumores de rebelión. En los campos de El Ceibó, Azua, Baní, comenzaron a circular rumores. No están solos, decían. Hay otros que también quieren luchar. Diálogo, Campesino 1, bajito. El cura Ramón está armando gente. Dicen que viene con machetes benditos por Dios. Escena 2, la resistencia religiosa. Algunos párrocos se negaron a abandonar su idioma, su fe, su gente. En capillas destruidas siguieron celebrando misas clandestinas. Y allí, en el silencio de esas oraciones, se tejía la rebelión. Escena 3, el grito de Mella en Baní. Matías Ramón Mella, apenas un joven, comenzaba a organizar grupos de resistencia. No era aún el héroe que conocemos, pues, pero ya cargaba en el pecho una causa más grande que su miedo. Escena 4, Juan Alejandro Acosta, el marinero rebelde. Desde el mar, Juan Alejandro Acosta soñaba con liberar la isla, conocía las rutas, los puertos, los vientos y planeaba usar cada uno como arma. Escena 5, una decisión silenciosa. No hubo una sola bandera, ni un grito de guerra todavía. Pero esa noche, en lo profundo del monte, nació una decisión. El pueblo no aceptaría vivir arrodillado. Mientras Boyer seguía gobernando desde Puerto Príncipe, en los campos de Quisqueya germinaba una verdad que nadie pudo arrancar. La libertad no se rinde, solo se reorganiza. Conspiraciones en la sombra, el despertar de la libertad. En apariencia la isla dormía, pero los sueños no descansaban, y en cada rincón de Quisqueya había quienes soñaban con una palabra prohibida: libertad. Escena 1, el pensamiento regresa. Después de la independencia efímera de 1821 y la posterior ocupación, la esperanza parecía enterrada, pero las ideas nunca mueren. Bolívar, Miranda, Rousseau, sus palabras llegaban escondidas en libros de comercio, cartas familiares, incluso entre sacos de café. Escena 2, reuniones clandestinas. Comenzaron a formarse pequeños grupos, muchos sin conocerse entre sí. Cada uno pensaba que estaban solos, pero todos compartían lo mismo: un ardor en el pecho y un secreto entre los dientes. Escena 3, la nueva generación. Ya no eran los viejos militares de la independencia efímera, ahora eran jóvenes, hijos de comerciantes, agricultores, maestros. Estaban formados en ideas y estaban decididos a actuar. Escena 4, Duarte en el horizonte. Uno de ellos estaba por irse. Juan Pablo Duarte, apenas con 18 años, partía a Europa, pero no para olvidar, sino para aprender cómo liberar a su tierra. Escena 5, el papel de las mujeres. Las mujeres criollas jugaron un rol crucial. Sus manos no solo criaban, también escribían, escondían, organizaban. Mensajes bajo las faldas, cartas escondidas en panes, y la red seguía creciendo. Escena 6, el norte también conspira en Santiago. Se formó uno de los núcleos más importantes. Allí familias enteras sabían que el precio de la libertad sería alto, pero más alto sería seguir en silencio. Escena 7, la iglesia dividida. La iglesia, dividida entre obediencia y conciencia, también tenía quienes conspiraban, curas que ofrecían confesiones como pantalla, pero usaban el púlpito para sembrar patriotismo. Escena 8, las primeras redes. Sin saberlo aún, estaban construyendo un movimiento. Cada carta, cada conversación, cada mirada intercambiada en silencio era un ladrillo en la muralla que derrumbaría al invasor. La ocupación parecía firme, pero no podían ver lo que germinaba bajo tierra. Una nueva generación se preparaba, y con ella, el nombre que cambiaría la historia: la Trinitaria.